Esto en cuanto a las mujeres, pero claro, estamos hablando de mujeres poderosas, de mujeres nobles, pero había muchas mujeres pobres, entre ellas las viudas a las que nos hemos referido hace un momento. Estas mujeres pobres estaban llenas de carencias, a veces llenas de hijos como eran las viudas, pequeños, y tenían que buscar un trabajo para mantenerlos, para vestirlos, para alimentarlos. Estaban llenos de peligro estas mujeres, sobre todo en el plano de la sexualidad. ¿Y qué hacían para resolver estos temas? Pues tenían varias salidas. Una, las amancebadas. En el primer presentación que se nos puso, ahí aparecían las amancebadas. ¿Qué era una amancebada? Era una mujer pobre, que no era virgen, y que un señor noble la acogía y la alquilaba de alguna manera para que compartiera con él la mesa, la casa y la cama. Y después, cuando este señor veía que tenía que casarse, entonces se buscaba su novia o se buscaba su prometida dentro de gente de su misma clase, a lo mejor en un convento, de alguien que estaba allí en espera de matrimonio, se casaba con ella, le daba una pequeña dote a esta mujer, la casaba con algún criado o algún jornalero suyo, y esta mujer, mediante ese matrimonio, conquistaba o recuperaba de alguna manera esa honradez que le hacía falta a las mujeres, y con el tiempo hasta podía sentarse en la iglesia junto a las mujeres más decentes y de clase más aceptada. Eso eran las amancebadas, que había muchas. Los prostíbulos estaban llenos de gente, pero ¿qué buscaban? Comer. Y los prostíbulos estaban muy bien organizados. Tenían el padre, porque tenían que tener control y protección. El padre de la mancebía. ¿Qué hacía el padre de la mancebía? El padre de la mancebía controlaba a estas muchachas o a estas mujeres que vivían en esas casas, y además les cobraba el tributo que luego iba a parar a los beneficiarios. Enseguida digo quiénes eran los beneficiarios. Y luego estaban un montón de mujeres que no habían podido ni siquiera entrar en el prostíbulo, andaban asendereadas, andando por todas partes buscando algún gañán o buscando a alguien que pudiera darles algo para mantenerse ellas y mantener a sus hijos. Estas a veces pues andaban por los campos, de ahí viene el dicho, ir como puta por rastrojo, o también el dicho que ha quedado, que desde luego no es nada halagüeño, estoy muy puteado, es decir, lo estoy pasando muy mal. Esto es la situación de las mujeres. Ustedes me van a perdonar que yo sea tan duro exponiendo las cosas, pero es que la única manera de entenderla y la única forma que nos presentan los documentos para entender esa realidad social es esta, a la que yo me estoy refiriendo. El auge de mancebías fue enorme, sobre todo en las grandes ciudades. A Roma acudían muchísimas, porque en Roma tenía mucha demanda. Había mucha gente allí que la recibía. No voy ahora a ponerme a hacer de mi capa un sallo, ni a ponerme a sacar gente que en fin. Roma se conocía como Roma putana en el siglo XVI. Y la lozana andaluza, del libro de Francisco Delicado, el marqueño, que escribió en 1524, publicó el libro, La lozana andaluza, bueno, pues esta en su boca ponía que en Roma había nada menos que de putas españolas 14.000 buenas que han pagado el pontaje en el Golfo de León. Luego, sin papeles, había muchas más. Ya he dicho lo que hacía el padre de la mancebía: coger los dineros, el tributo, para luego darlo a quien era el dueño de esa mancebía. ¿Quiénes eran los dueños de las mancebías? Enrique IV, a finales del siglo XV, concedió a un regidor de Jaén, es decir, a lo que hoy conocemos como un concejal, pero era más poderoso que lo que hoy es un concejal, porque era de clase noble, tenía mucho poder, concedió a un regidor de Jaén la mancebía del arrabal de la ciudad y los dineros que eso producía. Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce era obispo de Jaén a comienzos del siglo XVI, y este era dueño de la mancebía de la ciudad de Andújar. Los canónigos de Sevilla, todo el cabildo de la catedral de Sevilla, eran dueños de las mancebías de la ciudad. El dinero que el padre de la mancebía recaudaba iba a parar a ellos.
Esta es la situación real de la sociedad de la que partimos, de la sociedad que ha venido hasta nuestros días y que ha configurado un determinado tipo de mujer y un determinado tipo de relación entre hombre y mujer, y conviene conocerlo, no conviene cerrar los ojos sino abrirlos. Y luego están las casas de beatas de la tercera regla, se llamaban así, de la tercera regla. Beatas había muchas. ¿Qué eran las beatas? Mujeres que se reunían entre ellas en una casa, o se iban con una señora más rica, amiga de ellas, se reunían allí y llevaban una vida de piedad, una vida de devoción, se procuraban ganar el pan con su propio esfuerzo. En Baeza había mucho trabajo de paños, pues tejiendo los paños, etcétera, y vivían de esta manera. Y beatas, había muchas casas de beatas. Piensen ustedes que cuando estoy hablando de beatas no estoy hablando de un grupito que van cogidas de brazos chismorreando por la calle, no. Cuando hablo de beatas me estoy refiriendo en Baeza nada menos que a 2000 beatas en el siglo XVI. Me estoy refiriendo a 4000 beatas en la ciudad de Jaén en el siglo XVI. Había beatas por todas partes. Había conventos de beatas en el siglo XVI por todas partes. En Granada muchísimas, en Málaga, en todas partes, en Sevilla, hasta que Felipe II, a finales del siglo XVI, dio la orden de que desaparecieran las casas de beatas y que se convirtieran en conventos, cogiendo una determinada regla y funcionando de acuerdo con esa regla. Y entonces todas, o prácticamente todas las casas, todos los beaterios, se convirtieron en conventos, y ahí acabaron las beatas, pero anteriormente habían tenido un papel muy preponderante. Eran confundidas las beatas a veces con los prostíbulos, de tal manera que en Sevilla hablaba la gente del Burgo de monasterios de las malas mujeres, porque había sus cosas, no todas, pero había sus cosas. Aparte de eso, muchas prostitutas acababan ingresando en las casas de beatas cuando ya eran viejas. Por eso había dicho como este: vieja que fue ramera, o tercera, de la tercera regla, o mesonera. O este otro: puta primaveral, alcahueta otoñal, beata invernal. Es decir, que tenían el camino muy señalado. Bueno, de todas maneras, esta situación dura, esta situación sociohistórica, pues, como hablaban aquí antes, y creo que con mucho sentido, no era todo lo que había en la sociedad. También la sociedad siempre ha tenido y ha mantenido proyectos, ideas para superar todas estas situaciones, para luchar, para acabar con estas injusticias, para acabar con estas desigualdades. Y bueno, voy a terminar con una carta que aquí se ha leído varias veces y que yo quiero leer también, que es la carta a los Gálatas. La leyeron al principio, la leyó Ángel, y me parece que han hecho referencia a ella posteriormente. Creo que tú has hecho referencia a ella. Dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Alguien ha llegado a decir que este texto es la primera internacional de la igualdad. Y efectivamente, el mensaje de Jesús, el mensaje o los mensajes o las aspiraciones de la gente buena que siempre ha habido, de la gente inquieta, desigualdad, de las injusticias y la opresión, y hacer que lleguemos a una situación como la que estamos viviendo actualmente. Las mujeres han tomado conciencia de que ellas son personas con todos los derechos, con todas las posibilidades, exactamente igual que las que tienen los hombres. Muchas gracias.